Buenos días, queridos estudiantes, que Dios los bendiga. Continuando con nuestro avance de productos notables, vamos a realizar el último producto, que es producto de dos binomios de la forma. Entonces vamos a trabajar en el ejercicio 67 del Baldor. Vamos a realizar el número 1 para poder ver primero las reglas. Entonces anotamos el ejercicio 1, a más 1, a más 2. Ahí tenemos los dos binomios que se están multiplicando. Ahora, el resultado de la multiplicación de estos dos binomios va a ser tres términos. Se va a formar un trinomio. ¿Ya? Se va a formar un trinomio. Va a llevar tres términos. Es decir, vamos a tener tres valores separados por un signo. Tres términos. El primer término, se lo voy a anotar aquí. Primer término, segundo término y tercer término. El primer término va a ser el producto de los primeros términos de cada binomio, es decir, de A y de A, el producto. A por A nos da A cuadrado. Después, el segundo término va a venir determinado de la suma de los segundos términos, ¿ya? De la suma o resta, dependiendo el signo también, de los segundos términos. En este caso, 1 más 2 nos da 3 positivo. Ahora, al segundo término le va a acompañar la parte literal A y va a ser la mitad del exponente del primer término. Es decir, como tenemos A cuadrado, el segundo término va a ser A. Si tuviéramos a la cuarta, por ejemplo, el segundo término sería a al cuadrado. Si tuviéramos a la sexta, el segundo término va a ser al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, en la parte literal, el segundo término siempre es la mitad en la parte literal. A diferencia que en la parte numeral, el segundo término, le vuelvo a repetir, es la suma o resta de los segundos términos de los binomios. Ahora, el tercer término que tenemos aquí es la multiplicación de los segundos términos. 1 por 2, 2, más por más, más. Ese es el resultado final del producto de estos dos binomios. Ese es el resultado final. De esa forma debemos realizar. Entonces, por ejemplo, le voy a poner el mismo ejercicio. Nosotros comúnmente este ejercicio lo resolvemos de esta forma. De esa forma lo multiplicamos. Veremos, tenemos que llegar al mismo resultado. A por A al cuadrado. A por 2 más 2A. A por 1, 1 por A, perdón, A simplemente. Y 1 por 2, 2 más 2. Reduciendo términos semejantes, A cuadrado, 2A más A, 3A más 2. Como pueden ver, es el mismo resultado. Solamente que recordemos que los productos notables son reglas que nos ayudan a llegar a un resultado rápidamente, sencillamente, sin tener que estar realizando esta multiplicación. Y muy necesarios también para cuando vamos a hacer factorización. Continuamos entonces, vamos a hacer otro ejemplo para poder practicar más. Ejercicio 67. A ver, vamos a resolver el número 7, digamos. El 7 sería, ¿no? Nos dice x menos 3, x menos 1. De la misma forma. Entonces, el primer término del trinomio que se me forma, porque, por si acaso, este es un trinomio. Esto que tenemos aquí es un trinomio. Ya, entonces,
El primer término de nuestro trinomio viene determinado, le vuelvo a repetir, de la multiplicación de los primeros términos. X por x, x cuadrado. Listo. El segundo término de la suma o resta de los segundos términos. De estos segundos términos. Entonces, menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4x, porque es la mitad de este valor literal que va en el segundo término. Eso les decía anteriormente, ¿no? Luego el tercer término es la multiplicación de los segundos términos de los binomios. 3 por 1, 3. Menos por menos, más. Y ese es el resultado de producto de estos dos binomios. Se forma un trinomio. ¿Se da cuenta? Veremos otro ejemplo para poderlo ver más claro. Ejercicio 67, por ejemplo, el 13. A ver. El 13, ¿qué nos dice? N al cuadrado menos 1, n al cuadrado más 20. De la misma forma. El primer término de mi trinomio, del resultado que va a ser un trinomio, es el producto de estos dos primeros términos de los binomios. N cuadrado por n cuadrado, n a la cuarta. Listo. El segundo término es la suma o resta, dependiendo del signo, de los segundos términos. Entonces, vuelvo a repasarlo para que vea que estoy operando. Menos 1 más 20 más 19. Más 19, como es n cuarta, este va a ser n al cuadrado. N al cuadrado. El tercer término es la multiplicación de estos mismos segundos términos. 1 por 20, 20. Menos por más, menos. Y este es el resultado del producto de esos dos binomios. Continúo. Vamos a hacer otros ejemplos para que pueda quedar claro. Este producto notable se utiliza bastante en factorización. A ver, veremos el 23, por ejemplo. El 23 nos dice... Perdón, ya. El ejercicio 23 nos dice a a la x menos 3, a la x más 8. Entonces, nuevamente, el primer término de mi trinomio es la multiplicación de los dos primeros términos de los binomios. AX por AX me da a la 2x. ¿Por qué? Por si acaso no se acuerda. AX por AX se suman los exponentes porque se están multiplicando. Y aquí me da x más x, 2x. Por esa razón, ¿no? Por si acaso se lo estoy recordando. A la x. El segundo término lo determina la suma o resta dependiendo los signos de los segundos términos. Menos 3 más 8. Menos 3 más 8 más 5. Más 5. Como estamos hablando ahora de a la 2x, la mitad sería a la x simplemente. A la x. Y el tercer término lo determina el producto de estos segundos términos de los binomios. Es decir, 3 por 8, 24. Menos por más, menos. Y este es el resultado de mi ejercicio. Se forma un trinomio. Características de un trinomio. Tiene tres términos. La parte literal viene en un orden, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos n a la cuarta, n al cuadrado. Bueno, pero de todos modos ya vamos a estar viendo características bien de un trinomio cuando estemos en factorización. Pero se forma un trinomio porque tiene tres términos, ¿no? La primera característica.
Continuamos entonces, a ver, para poder ver más ejemplos. Ejercicio 67, el 24 mismo, a ver. El 24 nos dice a la x más 1 menos 6 a la x más 1 menos 5. De la misma forma entonces, el primer término de mi trinomio, del resultado que me va a dar un trinomio, es el producto de los primeros términos de los binomios. Entonces, a la x más 1 por a la x más 1, a la 2x más 2, ¿no? Nuevamente le voy a recordar de todas formas. A la x más 1 por a la x más 1. Esto es igual a x más 1 más x más 1. X más x nos va a dar 2x. 1 más 1, 2. Por esa razón, ¿no? Para recordarle un poco en ese aspecto. Continúa entonces. El segundo término va a ser la suma o resta dependiendo del signo de los segundos términos de los binomios. Menos 6 menos 5 menos 11. La mitad de la parte literal del primer término. Entonces sería a la x más 1. ¿No? Y el tercer término es la multiplicación de los segundos términos de los binomios. 6 por 5, 30. Menos por menos, más. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma podemos llegar al resultado del producto de dos binomios, ¿no? Entonces, este sería el último producto notable que estamos haciendo. Creo que está claro. De todas formas, estaré atendiendo cualquier duda, ¿no? Muchas gracias. Eso es todo por hoy.